Siempre con la disposición de escuchar palabra del Señor y ser edificados. Leía en Romanos capítulo 6, versículo 23, este pasaje tan impresionante por su significado. Dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me impresiona porque lo primero que comienza con que, porque la paga del pecado es muerte. Digo esto, ciertamente el pecado tiene una paga. Esas consecuencias que muchas veces se omiten o se obvian, pero no por eso dejan de cumplirse. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mas el regalo de Dios es una nueva vida basada siempre en Cristo Jesús. Me impresiona también porque nos dice en Mateo 5:27 en adelante: oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Mira esto, uno de los conflictos humanos, carnales. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Mira qué específico es. No solamente el acto físicamente, sino el observar con deseos incorrectos. Y lo dice Mateo 5, de 27 en adelante: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y mira lo que dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti. Pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mira, el pecado tiene consecuencias, pero sobre todas las cosas el pago es bastante alto. Proverbios 11:21, tarde o temprano el malo será castigado. Recordemos que todo tiene su tiempo. Se puede vivir o se puede hacer, se cree a escondidas. Sin embargo, en su momento, el momento de la paga es evidente. Proverbios 11:21, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Mira qué promesa más maravillosa. Igual Proverbios 13:6, la justicia guarda al perfecto de camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Vuelvo a ese punto, llega ese momento en que vienen ya las consecuencias del pecado, de los desvíos, de la carnalidad, y se paga de una manera horrenda. Pero no solamente ahí, sino cuando llegue ese momento del juicio, ¿sí? No hay nada que pueda justificar el pecado. Y entonces las consecuencias, nuevamente, el infierno. Alguien decía: yo no creo que el infierno exista. Bueno, el hecho de que no lo creas, eso no omite una verdad que se vivirá tarde o temprano. La justicia guarda al perfecto de camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Proverbios 13:22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Mira esto. Pero la riqueza del pecador es guardada para el justo. Mira qué impresionante. Salmo 102:2, con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Mira cuántas veces se busca y en todo tiempo el dañar, el lastimar, sobre todo por la posición, por el estatus. Y me impresiona aquellos que han sido elevados de alguna manera a un estatus, a una posición, que se sienten superiores a los demás y por sus frutos son conocidos. Yo lo digo de esa manera: ¿quieres saber qué hay dentro del corazón de una persona? Ponlo en autoridad. Dale autoridad y sacará de su corazón lo que hay. Entonces, mira esto: con arrogancia el malo persigue al pobre, siempre buscando a quien dañar o a quien imponer sus pensamientos, sus actitudes, sus ideas.
Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Salmo 10:3, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Con lo que tengo, con lo que soy. Mira esto, qué orgullo. Qué vanagloria, sin fundamentos. Porque al final como se sube, se baja. Pero mira esto. El malo se jacta del deseo de su alma. ¿Sabe qué es impresionante escuchar a aquellos que se enorgullecen de lo malo, del pecado, de los vicios, de los enredos? Interesante, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Salmo 10:13, ¿por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás, investigarás ni cuestionarás. Impresionante, ¿verdad? Se cree que en su momento no hay consecuencias. Se les ha olvidado que todo tiene su tiempo. Y que en esta tierra no somos eternos y que todo lo que se siembra se cosecha. Y llegará ese momento en que se pasarán las cuentas por pagar. Entonces, ¿por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. ¿Sí? Él mismo piensa que todo está bajo su autoridad, sus pensamientos, en su tiempo y en su espacio. Se ha olvidado que todo lo que se siembra se cosecha y que a su tiempo se pagará. Y estamos en ese tiempo, estamos en el tiempo de la cosecha. Entonces, Salmo 10:15, quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Salmo 37:10, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Es impresionante cuando llegue ese tiempo, llegue ese momento, porque lo digo, no somos eternos en esta tierra, todo lo que se siembra se cosecha. Y hay dos momentos inevitables, la muerte física o que Cristo venga. Vuelvo al punto, aunque se crea o no. Y alguien me decía en su momento, ¿qué pasaría si al momento que usted muere se da cuenta que el cielo no existe? Le digo, pues realmente sería una buena experiencia, porque aquí me cambió la vida el creer que existe, aquí en la tierra. Pero ¿qué pasaría? Le digo. Si a usted que no cree, cuando usted muera se da cuenta que el infierno existe. Porque es inevitable el momento de la partida, o que Cristo venga. Entonces, mira esto. Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Porque Dios no hace nada viendo todo lo que pasa a su tiempo. Y sabes, la palabra del Señor nos dice que Él es grande en misericordia, lento para la ira. Da esa oportunidad para que el pecador se arrepienta, para que deje de hacer lo malo antes que vengan las consecuencias. Porque una vez que vengan ya no hay salida. Entonces, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Mira, por eso siempre somos llamados, los hijos de Dios, a vivir en santidad, en espíritu, alma, mente y cuerpo, siempre guiados a hacer la voluntad del Señor, apartados del mal. No estamos exentos de pruebas, de procesos, de tentaciones, pero reprendemos en su momento y nos mantenemos firmes, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, porque tú no eres un Dios, Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad, en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Salmo 9:16, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y Proverbios 24:20, porque para el malo no habrá buen fin y la lámpara de los impíos será apagada. Mira, clamamos todo el tiempo para que realmente el malo, el que persiste en el pecado, realmente tenga un encuentro con Dios. Clamamos por la misericordia de Dios, porque llegado el momento de entregar cuentas ya no hay vuelta atrás. ¿Cuántos han partido ya? Aún negándose la oportunidad de conocer a Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador y de vivir de una nueva vida.
apartados del pecado, de las maldiciones, de los juicios. Pero no lo hicieron. Entonces al momento del juicio sabemos a dónde van, al infierno. Entonces, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Entonces, el mal, el pecado, los vicios, los desórdenes, por supuesto que no tienen un buen final. Ahora escucha lo que nos dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Mira, quienes realmente no podrán entrar al cielo. Que a veces se piensa que es automático, naces, creces, te reproduces y mueres y vas al cielo. No es así. Mira, se necesita tomar la decisión, sobre todo de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y decidir dejar el pecado. Entonces, mira el primer listado: los cobardes e incrédulos, aquellos que aunque dicen creer, aun cuando tienen una religión, realmente no viven como hijos de Dios. No viven para hacer su voluntad. Tienen tantas actividades y tantas fiestas y ferias, pero siempre en una vida en desorden. Entonces, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquellos que no obran de acuerdo a lo que es correcto. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios. Mira, le hace siempre ese señalamiento. No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está clara la palabra del Señor. Cuando nos hace la aclaración ciertamente que qué pecados como el adulterio, la idolatría, la fornicación, el lesbianismo, el homosexualismo, son pecados que no son, mira esto, justificados, ni tendrán justificación. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, mira esto. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Mira, no hay justificación para la mentira. Mentira es mentira y mentira es pecado. Y por supuesto tiene consecuencias, porque a la larga la verdad sale a la luz. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y mira esto, Malaquías 3:5. Y vendré a ustedes para juicio. El juicio ya está a la puerta. El pago de todas las acciones que el ser humano haga, aun cuando diga creer o no creer. Y vendré a ustedes para juicio. Estamos en Malaquías 3:5. Y vendré a ustedes para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Mira, no hay temor de Dios en aquellos que hacen lo malo y que practican el pecado.
Y aun cuando se endurecen en su corazón y en su pensamiento a negar las consecuencias de él. Por eso qué importante es que el Hijo de Dios, el cristiano, vaya a la Biblia todos los días para aprender de la palabra lo que debe de hacer, lo que está permitido de parte de Dios y lo que no debe de hacer, como un mandamiento. Y sabes, no hay mejor manera de vivir que esa. Exento de pecados, de maldiciones, de vicios, de enredos. Viviendo esa nueva vida que el Padre tiene para uno, conociendo lo que es el verdadero amor. El amor de Dios, el amor al prójimo. Entonces, y vendré a ustedes para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Ahora bien, escucha este pasaje, 2 de Pedro 2, del versículo 4 en adelante. Estamos hablando el día de hoy de la paga del pecado. Que todo pecado, toda práctica de pecado tiene un precio, altísimo precio, por cierto. 2 de Pedro 2, del versículo 4 en adelante. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, mira esto, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Sabes, a veces se piensa que son solamente historias, viejas historias o anécdotas, ¿sabes? Son hechos vividos, hablando, ¿sí?, de ese momento del diluvio, hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, seguimos. Si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, y bien viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sí, lo sé, lo sabemos que es tan difícil estar en medio de mentiras, de engaños, de pecados, de vicios. Es difícil, pero sabes, Él nos guarda, el enemigo no nos toca. Y ciertamente estamos allí en su momento para ser intercesores y clamar por la misericordia de Dios hacia estas personas, porque el juicio está cerca. Entonces, estamos en 2 de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Amén. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mira qué tremendo está esto. Muchas de las veces se critica, se juzga o aún se señala lo que no se conoce. Y vuelvo a ese punto, se cree que la Biblia es un libro. Para comenzar, no lo es la palabra de Dios. Que todo lo que tiene son anécdotas, son historias. Realmente son tiempos vividos, que tarde o temprano se verán, se crea o no. Entonces, mira lo que sigue diciendo. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Amén. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Sabes cuántos aún se burlan de Dios abiertamente? Dios tenga misericordia de ellos en su momento, porque no saben, ni siquiera han percibido lo que les espera en esa actitud de rebeldía. Si el mismo diablo fue echado
por rebeldía. ¿Qué puede esperar el ser humano, el hombre? Entonces, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. No se nos olvide ciertamente que todo lo que se siembra se cosecha y que no hay nada oculto a los ojos de Dios. Todo se hace, todo lo que se hace tiene consecuencias. Entonces, y mira cómo lo refleja en este momento. Pero estos, hablando de los pecadores, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mira, si en su momento se conoció la verdad, o en su momento, por inercia, se hizo la confesión para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, pero no hubo decisión de perseverar, de mantenerse en la verdad y de poner, mira esto, a Dios en primer lugar en su vida, en sus acciones y pensamientos. Mira lo que dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Los tibios, aquellos que juegan con las verdades, ¿cuántos ya no están? Por creer que se puede burlar y jugar con Dios, llevando a cabo lo que la carne quiere, lo que el pensamiento, lo que los vicios, el quedar bien con los hombres antes de buscar quedar bien con Dios. Entonces, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces, mira, el llamado es a tomar conciencia que todo lo que se siembra se cosecha y que el pecado tiene un alto precio. En cualquier momento se va a pagar. Entonces, ahora mira lo que nos dice Romanos 13, del 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ya estamos en el tiempo, en el momento de que Cristo vuelva. Y luego de que Él regrese ya no podrá hacerse nada. Estamos todavía en ese tiempo de decidir vivir una nueva vida, dirigidos cada día por la palabra de Dios, por la Biblia. Me preguntaban que si yo tengo un día de la Biblia, le digo todos los días. Son días de la Biblia, porque es
la enseñanza, es la instrucción, es el camino a hacer lo que es correcto. Mira qué maravilloso es cuando abrimos la Biblia y empezamos a discernir y a ser enseñados e instruidos sobre la voluntad de Dios para apartarnos ciertamente del pecado y comenzar a vivir una nueva vida de acuerdo a su voluntad. Entonces, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Leíamos Romanos 13, del 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Estoy convencido que el diablo no puede obligar al ser humano a pecar. Es decisión personal. Entonces, mira lo que nos aconseja. Andemos como de día, ciertamente despiertos y atentos a lo que es incorrecto, a Dios. Mira esto. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo. Vivan realmente como verdaderos cristianos. Esa es la exhortación. ¿Lo hacemos? ¿Procuramos cada día, guiados por la palabra del Señor, hacer su voluntad? Así siempre, me hago siempre esta pregunta. ¿Realmente qué tanto he aprendido de la palabra del Señor, de la Biblia, desde que la comencé a leer? ¿Y qué tanto de la Biblia pongo por obra? No para lo que digan los demás, sino para que el nombre de Jehová sea glorificado y viva esa nueva vida que Él preparó para mí. Entonces, si no vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne, ¿saben? Vuelvo al punto. Nadie puede obligarnos a pecar, ni el diablo puede obligarnos a pecar, es decisión personal. Sabiendo hoy y siempre que el pecado tiene consecuencias y un alto precio. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dichosos aquellos que saben que este es llamado oído, no basurero, y que procuran cada día escuchar lo que es correcto, lo que es bueno, lo que agrada a Dios realmente, para vivir esa nueva vida. Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice uno de los dichos: dime con quién andas y te diré quién eres. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Mira esto. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. Aleluya. ¿Cuánto necesitamos realmente la sabiduría de Dios? No el conocimiento o el mucho conocimiento. Y lo digo siempre, los centros de estudio dotan de conocimiento. Solo el Padre dota de sabiduría. Solo Jehová. Fuera de Él no existe. Entonces, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mira, dice la palabra que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tenemos temor alguno, porque Él está con nosotros. Aun cuando pasamos procesos, aun cuando pasamos momentos tan difíciles, estamos de pie. Y su amor y su misericordia nos respalda, nos bendice y nos recuerda que lo mejor está por venir. Mira qué maravilloso. Entonces, estamos en Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlos al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 8:12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, o crea vivir eternamente. Eclesiastés 8:12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen.
los que temen ante su presencia. Eclesiastés 9:18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Mira qué interesante. Eclesiastés 9:18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. No se nos olvide que todo tiene su tiempo y que está por llegar ya el pago de nuestras acciones y nuestras actitudes. Ahora bien, la exhortación específica en todo tiempo para los hijos e hijas de Dios, para los cristianos, para los siervos y siervas de Dios, los que cada día buscan vivir y hacer su voluntad, que se han apartado por decisión personal del pecado, de las mentiras, de los vicios, de la lujuria, de la codicia, de la avaricia, de las tradiciones y costumbres que llevan a la idolatría, a la hechicería. Mira la exhortación para los hijos de Dios. Ezequiel capítulo 3, versículos 17 al 21. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Mira, los cristianos no estamos en esta tierra por estar. Lo digo siempre, no estamos por casualidad. Tenemos una misión, tenemos un llamado. Y lo que nos exhorta Ezequiel 3:17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Por aquellos que vigilan, por aquellos que perciben, para clamar y para interceder por la misericordia de Dios. Estamos pasando tiempos tan difíciles. La violencia está llegando al máximo. Las inundaciones, los terremotos, los males se han venido de una manera desorbitante. Sin embargo, mira lo que dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Mira, cuando exhortamos los hijos de Dios, no lo hacemos por presumir lo mucho que sabemos o lo tan inteligente que somos o los títulos que tenemos, sino lo hacemos para hacer la voz de Dios, para hacer esa luz en medio de las tinieblas. Entonces, oirás tú pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Mira, todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, no para ser vistos ni para ser elogiados, sino para que el nombre de Jehová sea glorificado. Y mira esto, Ezequiel 3:18, cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestas ni le hablas, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Al final daremos cuentas, los cristianos, los hijos de Dios, por aquellos a quien debimos de presentarles las buenas nuevas, de exhortarles a dejar el pecado y a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para ser hechos hijos de Dios y a perseverar en la palabra, en la oración. Mira, dice la palabra, cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestas ni le hablas, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Daremos cuentas de lo que no hicimos, como el sacerdote y el levita que pasaron de largo de donde estaba la necesidad. Nada hay oculto a los ojos de Dios. Y la desobediencia no tiene excusa. Entonces, pero si tú amonestas al impío, mira esto, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Entonces, si se exhortó a tiempo y fuera de tiempo por la voluntad de Dios, en su momento el que persiste en el pecado morirá, y sabemos a dónde irá, al infierno. Pero ya no es nuestra responsabilidad. Mira esto. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se aparta de su justicia y hace maldad, y pongo yo tropiezo delante de él, él morirá, dice, porque tú no le amonestaste.
en su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán de memoria. Mira cuando el Hijo de Dios decide pecar, viene la exhortación de parte del Espíritu Santo, pero también Dios pone al siervo y la sierva de Dios para que le presente las consecuencias del pecado, para apartarse, le exhorta a apartarse del pecado. Pero no lo hace, sino persiste, porque lo dijo nuevamente, no hay nada escondido a los ojos de Dios. Sepulcros blanqueados, decía Jesús, que dentro de la iglesia dan una apariencia, pero fuera en la calle son peor de lo que eran antes. Entonces, si el justo se aparta de su justicia y hace maldad, y pongo yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Sabes, somos llamados todo el tiempo a los hijos e hijas de Dios a exhortar a tiempo y fuera de tiempo, porque sabes, el pecado es evidente. Ya en estos tiempos ya no se puede ocultar. Ya el sepulcro blanqueado por fuera no permanece, sino que es evidente por sus acciones. Y Dios da la revelación a sus hijos de la vida que llevan, de las acciones que a escondidas dicen hacer, para que se les exhorte en el temor de Jehová. Pero si al justo amonestas para que no peque y no peca, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Recordemos entonces que somos llamados, los hijos e hijas de Dios, realmente a vivir en santidad, a apartarnos de toda tentación, de todo pecado, a ser fuertes y valientes para soportar los procesos, porque a su tiempo Dios demandará nuestras acciones. No hay excusa para dejar de hacer lo bueno, para dejar de hacer lo correcto, y sobre todo para hacer esa luz y esa sal en todo lugar. Amados hermanos y hermanas, en esta tarde el Señor nos llama a ir y a ser discípulos, dar testimonio, exhortar a tiempo y fuera de tiempo, ser luz y sal en todo lugar. Las condiciones y los momentos que estemos pasando están en su momento fuera de, porque nuestro deseo siempre y en todo momento es implantar el reino de Dios en todo lugar. Entonces, y mira este pasaje maravilloso, Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿qué nos dice? El que haga volver al pecador del error de su camino. Mira, estamos en estos tiempos, estamos llamados, sí hay, el enemigo con todo se ha venido para estorbar, para hacernos perder el tiempo, para distraernos de hacer la voluntad del Señor, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios lo permite, lo decía en otro tiempo, lo que me impacta siempre de la actitud de Jesús, que aún crucificado, de haber sufrido, el molido por nuestros pecados, como dice la palabra, y el ser crucificado, aún en ese momento está dispuesto a ayudar al que está a su derecha y le dice, acuérdate de mí. Él no pone como pretextos las condiciones en que está o como excusa la manera en que física, emocional y espiritualmente se sentía para ayudar. Al contrario, todo el tiempo estuvo dispuesto. Y este es el llamado a los hijos de Dios, a que no perdamos en ningún momento la oportunidad de ser de bendición, de ser luz y sal, de exhortar a tiempo y fuera de tiempo, porque a eso somos enviados. Esa es nuestra misión. Santiago 5:20, sepa el que haga volver del pecado, del error, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos terminando con Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Gálatas 6:7, escucha esto. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Clamamos porque el Señor
nos fortalezca, nos anime y cada día nos recuerde que tenemos un propósito, que no estamos en esta tierra por casualidad, que no pasamos procesos por casualidad, ni llegamos de frente a las personas que están pasando necesidades, confusiones, o son esclavos y esclavas de pecado, de maldiciones, de vicios. Somos enviados para exhortar y sobre todas las cosas a modelar con nuestro testimonio de vivencia. Nuestra vida en sí es un testimonio de caminar siempre haciendo la voluntad del Señor. Oramos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque cada día somos llamados y exhortados a hacer luz y sal en todo lugar. Lo digo siempre, no es una casualidad que vivamos donde vivamos, que estemos donde estemos, trabajemos donde trabajemos, caminemos donde caminemos, porque siempre encontraremos necesidades. Recuérdanos, Señor, que si realmente estamos dispuestos a hacer tu voluntad, tú nos respaldarás para en ese momento ser y exhortar a tiempo y fuera de tiempo, sobre todo clamando por la misericordia del Espíritu Santo, convenciéndoles de pecado, y que al haber un quebrantamiento, Señor, les podamos guiar a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y podamos, Señor, seguir haciendo tu voluntad, recordando siempre, Señor, que somos llamados a ser luz y sal en todo lugar, a exhortar a tiempo y fuera de tiempo para ser de bendición, porque también de todo lo que hagamos daremos cuenta, Señor. Así que te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga.